Buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso. Es jueves 6 del mes número 3, acá en el estado de Rhode Island. Le enviamos un cordial saludo a cada uno de ustedes. El tema para esta noche le hemos titulado ¿Qué es la fe? Hablar de la fe es hablar de un tema con bastante información. De hecho, si buscamos entrevistas a través de esta palabra fe, vamos a encontrar un sinnúmero de personas que van a hablar de la fe, depende a su necesidad. Porque cada uno hemos tenido un encuentro con Dios a través de la fe o hemos recibido un milagro o una bendición y por medio de la fe. Así que si entrevistaríamos a todas las personas que han pasado un proceso en la vida, te van a hablar de la fe desde el punto de vista de su necesidad. Así que le agradezco nuevamente por estar acá con nosotros y este es el tema de hoy basado en Hebreos 11:6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la clave del éxito para recibir la bendición de Dios. El día puede comenzar como cualquier otro, pero puede terminar siendo el día de un milagro, todo de acuerdo a la fe que tengamos nosotros. Ahora la gran pregunta es, y basándonos al tema, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Esta pregunta es muy importante, pero muy importante. Si encontramos personas y en el caminar de la vida y te ven así como medio triste, te preguntan siempre: hermano, tenga fe. ¿Pero qué es esa fe? Cuando nos acercamos a alguien que está pasando una necesidad, llámese económica, de enfermedad o lo que sea, y le decimos: hermano, tenga fe. ¿Pero qué es fe? ¿Qué es esa fe? Pues hoy vamos a ver, conforme a este estudio, ¿qué es la fe? ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué nos ayuda y para qué sirve? Así que si salimos, como dije, a preguntar, vamos a encontrar un sinnúmero de respuestas de acuerdo a lo que la persona ha pasado. Si nos vamos a la Biblia también tiene un sinnúmero de respuestas que son acertadas y de personas que pasaron procesos difíciles en su vida y a través de la fe lograron salir adelante. Porque la fe se mide en la medida que conocemos más a Dios. Acuérdense de eso. La fe se mide de acuerdo a cómo conocemos a Dios. Ahora, menos mal que la Biblia tiene una clara definición acerca de la fe. Y eso lo encontramos en el capítulo 11 de Hebreos. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, la definición bíblica de la fe es confiar en algo que no puedes comprobar. Qué tremendo, ¿no? Como diría uno, dice como que se contradice, pero no. Esta definición de la fe tiene dos aspectos y esto es bien importante y es respaldado, como dice el pasaje que leímos, que es el respaldo intelectual y la confianza. El respaldo intelectual consiste en creer que algo es cierto. La confianza se basa en que hace algo. Ese algo es cierto. Repito, la confianza se basa en que ese algo es cierto. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque con frecuencia se utiliza una silla. El respaldo intelectual es reconocer que esa silla está allí, ¿ok? Es aceptar que está allí. Usted no puede negar que esa silla está allí. Ahora, la confianza está en que esa silla te va a sostener a ti. O sea, la silla está ahí. No hay duda que la silla está allí. Esa silla puede estar ahí. Ahora, la confianza está en sentarse en esa silla y usted poder tener la seguridad de que lo va a aguantar. En nuestro país, no sé si en el país suyo, hay unas sillas que son de plástico y usted las ve, y cuando uno tiene así como un poquito más de 100 libras,
las patitas de la silla como que se quieren doblar. Y uno dice, oye, yo quisiera tener la confianza de esa persona y la fuerza de esa silla. Pero eso es la confianza, que usted ve la silla vacía y usted tener la confianza de que no se va a romper. No se va a romper. Así que esa es la confianza de la silla y es un ejemplo que podemos entenderlo todo el mundo. Ahora, en lo fundamental, conocer estos dos aspectos de la fe es muy importante. Muchas personas creen que ciertos hechos sobre Jesús son ciertos hechos, o sea, ciertos milagros de Jesús sí fueron. Como vamos a decir, hay gente que cree en Jesús, pero hasta cierto nivel. Algunos creen, no, sí, Jesús fue un profeta que hizo milagros, fue un profeta que hizo su trabajo. Otras personas están intelectualmente de acuerdo con que la Biblia habla sobre Jesús, que es cierto. O sea, hay dos grupos de personas. Unos dicen que creen algo de Jesús, otros creen lo que la Biblia dice de Jesús. Pero hay un tercer grupo que creen confiadamente que lo que en la Biblia está es correcto. Y ese es usted y ese soy yo. Nosotros creemos que lo que dice la Biblia es cierto. Y eso es fe. No estuvimos ahí. ¿O a poco usted estuvo ahí cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo? ¿Verdad que no? Pero lo creemos. Usted no estuvo ahí cuando el maná cayó del cielo. No, yo tampoco. Pero creemos que fue cierto. No dudamos. Esa es la fe. Creer en aquellas cosas que no hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que viene en el futuro? Eso depende de nuestro acercamiento a Dios. Por eso el versículo que leímos es que nosotros tenemos que creer en Dios y tenemos que tener la seguridad de que le hay, que Dios es real. Mire, por eso saber que estos hechos son verdaderos no es lo que la Biblia define como fe. Repito, saber que esos hechos son verdaderos no es lo que la Biblia define como fe. Y le explico por qué. La definición bíblica de fe requiere del respaldo intelectual de los hechos y la confianza en los mismos. La definición bíblica de la fe no solo se aplica en la salvación, también se aplica en la vida cristiana en general. Debemos creer en lo que dice la Biblia y obedecerla. En otras palabras bien sencillas, hablar de la Biblia es no solamente la fe. Decirle a alguien que es salvo no es solamente la fe, es vivir esa fe. Es tener la convicción de que somos salvos y que Dios está con nosotros. Es tener la seguridad, como dije, de la silla, que sin dudarlo usted se sienta. Porque ¿sabe qué? Usted vio que una persona más gordita que usted estuvo sentada en ella. Usted dice, no se rompió con aquel, menos se va a romper conmigo. Entonces, esa es la fe, es conocer a Dios, tener esa plena confianza de conocer a Dios. Por eso que Jesús, cuando andaba con sus discípulos, Él trataba de acercarse. De hecho, la oración de Jesús era que lo conocieran a Él y al Padre, al verdadero Dios, porque era a través de Jesús. Y muchas veces Jesús se manifestó de una manera sobrenatural hacia los discípulos con el simple hecho de que su fe creciera, de que ellos tuvieran una plena confianza que a pesar de la adversidad Jesús iba a estar a su lado y Él los iba a ayudar. Tenemos que creer en las promesas de Dios y vivir según ellas. No podemos vivir de falacias, no podemos vivir solamente, bueno, ahí sí se da, ahí lo que Dios quiere. No, tenemos que tener la seguridad de que Dios lo va a hacer. Tenemos que tener esa certeza de que Dios hará el milagro. Tenemos que tener esa seguridad que cuando nos acercamos a Dios, Él nos va a escuchar. Ahora, ¿nos va a dar lo que queremos? Eso es otro calibre. Eso dejémoslo ahí. Porque a veces Dios no te va a dar aquello que sabe que te va a hacer daño. Y por eso tenemos que tener también la seguridad de aprender a escuchar no. Hay que estar de acuerdo en la verdad de la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser el fundamento de todo ser cristiano. Dije ser cristiano, ¿verdad? De todo hombre cristiano, mujer cristiana. Es dejarnos transformar por ella. Sí, porque no podemos seguir con las mismas cosas de antes. No podemos seguir con las mismas trampas que hacíamos antes.
Según Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a cómo estamos ahora. Cambiemos de manera de ser y de pensar. Tenemos que ser personas diferentes. Tenemos que ser personas que marcamos la diferencia. Ahora, ¿qué es fe entonces? La fe es aquello de nosotros creer que ese Dios es real, que todo lo que existe fue hecho por Dios. Es tener esa seguridad de que Dios está a nuestro lado. Es acercarnos a Dios a través de su palabra. Hay gente que te habla de Jesús, pero no lo conocen. Es como aquel que habla de un presidente, que el primer presidente de este país, y te lo menciona, pero no lo conoció. ¿Verdad que sí? Pero cuando nosotros tenemos la fe, determinamos que esos hechos son de verdad. Entonces nosotros no estuvimos cuando Jesús caminó en esta tierra, pero nosotros debemos de acercarnos a Él. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Dios? A través de su palabra. Y cuando nos leemos esa palabra, y cuando estamos leyendo esa palabra, y cuando nos metemos con Dios y nos metemos con su palabra, vamos a conocer más a Dios. En la oración, escuchando la Biblia en audio. Hay muchas maneras de leer la Biblia. La segunda sería: ¿qué hace la fe? ¿Qué es lo que hace la fe? Bueno, la fe es la confianza en Dios y en lo que se ve. Y es el principio de acción y poder. Es el principio de accionar. Y eso nos va a dar el poder. Porque si usted no hace lo que la Biblia dice, usted no tiene poder. Yo conversaba con un joven el otro día y le decía: si tú no haces lo que la Biblia dice, no tienes autorización, no tienes autoridad. No se tiene. Cuando usted es una persona dadivosa, que usted se suelta y ayuda a todo mundo, usted tiene autoridad de hablar de eso. Cuando usted es de las personas que va a los hospitales, va a todos lados a ayudar al huérfano, a ayudar a la viuda, haciendo favores, usted tiene autoridad de hablar, de decir: ayudemos, hay que ayudar a la gente. Pero si usted solo lo dice y no lo hace, esa autoridad no sale. Es solo palabrerío, solo es bla bla bla, como dicen. La fe nos conecta con Dios, nos permite experimentar su realidad y nos acerca a Él para que Él intervenga en nuestras vidas, a favor de nuestras vidas. Es tener esa plena confianza que transformará nuestras vidas. O sea, ¿qué hace la fe? Bueno, yo repito la pregunta: ¿qué hace la fe? Pues aquí vamos a ver un sinnúmero de cosas que hace la fe en nosotros. La fe nos permite confiar en Dios, incluso cuando no entendemos completamente. Segundo, la fe nos da la certeza de que Dios puede hacer lo que parece imposible. Eso es lo que hace la fe. Dios lo va a hacer. Yo tengo esa plena confianza que Dios lo va a hacer. La fe nos acerca a Dios para que intervenga en todas las áreas de nuestra vida. No en ciertas áreas, en todas las áreas. La fe nos permite complacer a Dios y tener una relación eterna con Él. Y cuando digo complacer a Dios, es que se haga su voluntad y no la mía. Sí, porque muchas veces queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así que la fe nos permite vivir en la presencia del Señor, amando y sirviendo al Señor, oiga bien esta palabra, irradiando el tesoro que llevamos adentro, el Espíritu Santo, dando testimonio de que lo que Dios ha hecho en nosotros se da a conocer. Sí, porque yo no voy a hablar del amor de Cristo y voy a estar metido en cuatro paredes. Yo no voy a decir: oh, yo soy el evangelista, pero solo predico en la iglesia. No, el evangelista es aquel que sale por ahí tocando vidas a través de su testimonio, a través de su forma de ser, a través de esa amabilidad que tiene de hablar de Cristo. Que si hay que ir como Felipe hasta el desierto por una alma, se va.
es tener ese amor por las personas. No solamente donde me inviten, sino donde yo siento que hay necesidad. Sí, no es donde me inviten, es donde está la necesidad. Muy pocos están en Haití. Muy pocos evangelistas van para allá. ¿Por qué? Porque no se les invita. Porque allá hay que ir, porque allá está la necesidad. Sigo. Número 3. ¿Por qué es necesaria la fe? La fe es una creencia que puede ayudar a las personas a tener esperanza, a tener esa confianza y alcanzar una meta en la vida. La fe puede ser un don de Dios que nos permite vivir en Él y con Él. Esta me gustó, se la repito. La fe es un don de Dios que nos permite vivir en Él y con Él. Repito, con Él y en Él. Esa palabra es muy importante que la entendamos. Vivir en Él y con Él. Número 1. Según el manual de la fe, que es la Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo veo. ¿Se acuerda Elías? Una pequeña mano. Y dijo, ve, qué palabra muy importante y de personajes. Por ejemplo, el arca de Noé, por fe, según Génesis 6. Segundo, la separación del mar rojo por Moisés, según Éxodo 14. ¿Se acuerda que le dije? Yo no estuve ahí, pero yo creo que esto sucedió. Y yo creo que es real. La salvación de los espías de Israel cuando estuvieron allá en Jericó. La fe es necesaria para complacer a Dios, como dije anteriormente, y para tener una relación con Él. La fe nos ayuda a vencer el temor. La fe nos ayuda a hacer lo que nos proponemos, todo cuando va de acuerdo a la voluntad de Dios. La fe puede ayudar a construir relaciones sanas, porque cuando usted tiene fe, usted se acerca a personas de fe. Segundo, la fe como don de Dios. Veamos la fe como un don de Dios. La fe es un don de Dios que se recibe sin merecerlo. Sin merecerlo. La fe es como el aire que respiramos. Sin la confianza en Dios, nosotros no podemos seguir adelante. Por eso que Moisés fue claro y le dijo, no me moveré si tú no vas conmigo. Ahora, el número 4, ¿cuáles son los beneficios de la fe? La fe puede tener muchos beneficios, pero solo miraremos algunos por cuestión de tiempo, como la fortaleza, la paz, que es la mayor capacidad para sobrellevar las dificultades. Comenzamos con la primera, fortaleza. La fe puede ayudar a sobrellevar el sufrimiento, las pruebas y las aflicciones. La fe puede ayudar a pasar las crisis con menos angustia. Eso es lo que hace la fe. La fe puede ayudar a integrar el dolor, o mejor dicho, a disminuir el dolor como parte de la vida. Eso es lo que hace la fe. O sea, la fe no es negar que tú no tienes dolor. Y este es otro detalle muy importante, porque cuando hay personas que están enfermas y tú les preguntas, ¿cómo está? Estoy sana en el nombre de Jesús. Usted está enferma, diga la verdad, no mienta. Diga, aquí quebrantada de salud, pero confiando en Dios que Dios me va a sacar de eso. Es fe. Lo otro es mentira. No, tú confiésalo. Sí, está bien. Pero no estamos viviendo la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos, aquí quebrantado de salud, pero confiando en Dios que Dios me va a sanar, estamos diciendo la verdad y estamos confiando en Dios. Si usted no tiene un peso en la bolsa, no diga que está lleno de dinero. Hay que declararlo. No me malinterprete, pero usted diga la verdad. Mire, sin ni un peso en la bolsa, pero estoy confiando en Dios que Dios me va a ayudar a conseguir el dinero que necesito. Vea la diferencia. Eso es fe. Saber que no tenés nada, pero que Dios te va a proveer. Que Dios te va a suplir. Tener esa plena confianza de que Dios te va a suplir. Pero ¿qué voy a decir yo? No, yo estoy lleno de dinero, tengo el banco hasta el tope y no tiene un peso. No, tenemos que decir la verdad y declarar que Dios te va a ayudar en esa dificultad. Eso es fe. Y la segunda es paz.
La fe puede promocionar tranquilidad, confianza y seguridad. La fe puede ayudar a tener una comunión significativa con Dios. La fe nos da la capacidad para sobrellevar, como dije anteriormente, las dificultades. La fe nos ayuda a entender mejor la vida. La fe nos ayuda a ser agradecidos. La fe nos ayuda a construir identidad. La fe nos ayuda a vivir con integridad, siguiendo siempre los principios y los valores bíblicos. La fe nos ayuda a ser honestos. Sí, eso es lo que hace la fe. La fe nos da salvación. La fe nos ayuda a obtener esa linda salvación, porque por fe somos salvos. La fe nos ayuda a hacer buenas obras. Y cierro, Dios anda buscando personas de fe. Quizás ha pasado mucho tiempo y usted no ha identificado que usted tiene fe en Dios. Probablemente, o quizás horas sobre algo y ese algo no se da. Sigue orando, porque eso es la fe. Es saber que va a llegar. ¿Sabe cuántos años se tardó Noé haciendo el arca? Bueno, chequé, más de 100 años. Imagínense. Según dicen ahí que 125 años. Y para mí 125 años es un montón de años, ¿sabe? Pero eso es la fe. No llega hoy, pero llegará mañana. Si no llega mañana, llega pasado mañana. Así que confía en la bondad de Dios. Confía en la sabiduría de Dios. Y confía y sigue confiando. Tú sé fiel, sigue siendo fiel y sigue siendo fiel y sigue trabajando para Dios. El día menos esperado llegará tu petición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te colme de ricas bendiciones. Termino esta reflexión diciéndote que Dios anda buscando personas de fe. Personas sencillas. Personas que se atrevan a creerle a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es declarar o decir que no tienes nada. Si no lo tienes, no tienes. Pero confiar que Dios te va a proveer. ¿Estás quebrantado de salud? Bueno, estoy quebrantado de salud, pero estoy confiando en Dios que Él me va a sanar. No tengo un peso en la bolsa. Sí, no tengo un peso en la bolsa. Pero estoy confiando en Dios que Dios me va a proveer. No tengo papeles. No tengo papeles. Pero estoy confiando en Dios que Dios va a poner a las personas en mi camino para yo obtener mis papeles. Así es la fe. La fe no es mentir, la fe es decir la verdad y declarar que Dios está a tu favor y de que Dios te va a ayudar. No mintamos usando la Biblia. Que Dios te bendiga y te colme de ricas bendiciones y te llene de mucha sabiduría y te dé lo que siempre le has estado pidiendo. Padre, gracias por esta oportunidad que me diste hoy de compartir esta reflexión, Señor. Gracias te doy, Padre amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por compartir nuestro video. Mándaselo a alguien. Y aquí estamos para servirte. Déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas. Si tienes alguna inquietud acerca de este tema, déjanoslo acá en nuestro comentario, que yo con gusto lo voy a leer y te voy a dar muchas gracias. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida. Chao, chao. Bye, bye.